Dentro de lo que llamamos el mundo del ser, encontramos la realidad objetiva, es decir, las cosas u objetos materiales e inmateriales, las personas y los seres vivos en general. Fuera de esta realidad del ser, que es estudiada por la ontología, encontramos una realidad que denominamos la del deber ser, que es estudiada por la deontología y que se ocupa de determinar cómo debe ser la conducta humana. Partiendo de esta diferenciación entre la realidad del ser y la realidad del deber ser, podemos ubicar el mundo de las normas, y concretamente de las normas jurídicas, dentro del mundo del deber ser. No podemos confundir las normas de conducta con las denominadas leyes de la naturaleza. Estas últimas, por ejemplo, la ley de la gravedad o la ley de la conservación de la energía, lo que hacen es describir fenómenos naturales. Por esta razón, las leyes de la naturaleza se encuentran dentro del mundo del ser, son leyes descriptivas y se diferencian de las normas del deber ser que establecen prescripciones sobre la conducta humana. Es así como las denominadas leyes de la naturaleza no contienen prescripciones sobre cómo debe ser la conducta humana. Uno de los conceptos jurídicos fundamentales del derecho es el del deber. Desde luego, el deber como ser son expresiones del pensamiento que se instituyen y que se entienden en relación con el sujeto obligado. En el mundo del derecho, por ser se entiende el conjunto de objetos del mundo material que se relacionan con las normas jurídicas susceptibles de ser captadas mediante los sentidos. Por supuesto, el deber ser es un mandato expresado mediante el lenguaje que prescribe una obligación a cargo de un ser humano. Los mandatos concretos del ser se denominan reglas de conducta. El mandato supone una autoridad cuyo deseo es el objeto de un deber. De esta forma, el deber expresa el sentido de querer, de un acto de voluntad. La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. El derecho como fenómeno social es aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentre en una sociedad. El derecho como ordenamiento es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. El derecho natural forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común del derecho natural. Es un verdadero derecho en la medida en que en la sociedad es obligatorio para todos. Al ser parte de la moral, el derecho natural es inmutable y universal en sus principios, pero mutable en sus aplicaciones, pues éstas dependen de la variabilidad de las circunstancias. Dicho de otra manera, el derecho natural es el conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, justicia y sentido común que se imponen al legislador mismo y nacen de las exigencias de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. También se define como el derecho natural al conjunto de derechos y obligaciones que se desprenden de la misma naturaleza de los seres humanos, parte de la primera generación de los derechos humanos. Ejemplo de esto es el derecho a la vida, el derecho a ser alimentados, el derecho a trabajar, el derecho a tener una familia y el derecho a ser queridos por la familia. El derecho positivo van a ser las reglas o normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada.
También se define como un conjunto de normas jurídicas que se elaboran a través de un proceso legislativo que en un momento y en un tiempo fueron vigentes, pero que han perdido su carácter de obligatoriedad. Ejemplo de esto es la Constitución de 1857. El derecho objetivo es un conjunto de normas que integran los códigos y que necesariamente se dirigen a los valores u objetos tutelados por la ley, en cuya salvaguardia se interesa el hombre. Tal conjunto de normas imperativo atribuidas otorgan facultades al mismo tiempo que imponen deberes correlativos, pero siempre dentro de una esfera determinada. Los preceptos que forman este derecho son imperativo atribuidos, pues imponen deberes y conceden facultades. Frente al obligado por una norma, siempre hay una persona para exigirle el cumplimiento de la misma. También se puede definir como un conjunto de normas jurídicas que nos establecen derechos y obligaciones, aun cuando no se ejerzan o utilicen. Ejemplo de esto es un recién nacido que tiene derecho a la educación, pero que no necesariamente ejerce ese derecho en ese momento. El derecho subjetivo van a ser un conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Para Edgardo Peniche López, el derecho subjetivo es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica, es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado derecho habiente, quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del último. También se define como un conjunto de normas jurídicas que señala los mecanismos para poder hacer valer nuestros derechos y que nos exijan el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es el poder mandar a alguien. El derecho vigente es todo derecho positivo que actualmente está regulando en un espacio y tiempo determinado y tiene el carácter de obligatorio. Ejemplo de esto es la Constitución de 1917. Para finalizar, debemos saber que cuando hablamos del derecho, teniéndolo en cuenta como un mecanismo de regulación de la vida en comunidad, podemos advertir que cumple ese papel a través de varias funciones. La función de resolución de conflictos actúa como un dispositivo de prevención, solución y en general de tratamiento de conflictos. No obstante, no se puede negar que puede llegar a crearlos. Función de ordenamiento social y organización. El derecho genera un orden social, modela la vida social a través del establecimiento de parámetros indicativos de lo permitido, lo prohibido y lo obligatorio, de acuerdo a los fines propuestos por el poder público. Función de legitimación del poder político. Esta función significa que el derecho sirve como justificación del poder, en tanto éste se ejerza conforme a los modelos normativos reconocidos por los sujetos obligados como derecho válido. Función distributiva. El derecho se encarga de repartir ventajas y cargas entre los ciudadanos y los grupos sociales. Función promocionadora. El derecho también constituye un instrumento para el alentamiento de valores que se estiman como importantes para la sociedad.